Hola, quiero presentar mi visualización de los 10K en Python, dándole una mirada de datos al running personal. Me presento. Mi nombre es Ingrid Solís, de profesión ingeniera civil industrial, actualmente cursando el segundo año del Magíster en Data Science en la Universidad del Desarrollo. Me estoy dedicando a la consultoría, específicamente apoyando a pymes y también la elaboración de relatorías y capacitaciones en herramientas tecnológicas. Y quiero contarles datos en running. ¿Cómo comencé a correr? Más que nada, trabajaba en un lugar donde desarrollaban, eventos, y uno de esos eventos eran las carreras. Así, nosotros, como un área de datos, lo que hacíamos era recopilar la información de todos esos eventos. Y los datos de las carreras llegaban caóticos, malos, en blanco, los root, imposibles de descifrar los nombres tampoco. Entonces, tomé una decisión, que fue involucrarme en el proceso e inscribirme a una de esas carreras y participar para ver cómo llegaban mis datos desde la inscripción hacia la recolección que hacíamos como área de datos. Y dentro de ese proceso, el ir a correr esos 5K, descubrí una pasión. Y dice, una pasión una pasión de vida nacida desde el análisis de un problema de datos. Y desde ahí ya no volví a ser la misma persona y finalmente me dediqué a correr por muchas partes. Bueno, aquí mi breve recolección, más que nada partimos con 10, partes después 21 y 42. Acá tengo los 21K de Buenos Aires, acá tengo lo que es, las distintas poleras que te dan la maratón de Santiago, de Chicago, y aquí con mi gata la maratón de Santiago el 2022, cuando volvimos ya post encierro ya y liberaron todo. Bueno, ¿por qué decidí analizar estos 10K del 2025, que fue el 18 de mayo? ¿Por qué? Porque, como les mencioné, estoy haciendo un magíster y cuando me acuerdo la vez que me inscribí, me dijeron que quizás el tiempo para entrenar no fuera suficiente, entonces, por lo tanto, decidí bajar mi nivel de preparación. Por eso el 2024, francamente, entrené muy poco. Y ahora, en vista de que ya voy finalizando el magíster, quiero volver el 2026 a correr maratones. Entonces quiero evaluar qué tan bien los corrí estos 10K en función de que estoy retornando. Para lo que es el portal de la Maratón de Santiago, nos ofrece información. Yo busco mi nombre y empiezo a ver cuál es el desempeño que tuve en ese evento del 2025. Claro, me dicen un tiempo final de 1 hora 7 minutos 18 segundos, la posición neta, el punto de control que tiene en el kilómetro 6,5, pero más que eso no me dice. Bueno, aquí también el ritmo 6,43 también. Dije, ya, quiero hacer un doble clic. ¿Dónde puedo ir? A lo que todos los runners, o sea, la mayoría de los runners tenemos, que es un reloj que nos acompaña en nuestro entrenamiento. Y es, en este caso, el Garmin. Y el Garmin tiene su connect.garmin.com, donde yo puedo sacar la información de mis distintas sesiones. ¿Cómo funciona? Yo cuando entreno, hago clic, inicio mi sesión, entreno, cuando termino, cierro. Y toda esa información queda registrada en la web. Y por lo tanto tengo las distintas sesiones con las que he realizado. Tanto de fuerza, de running, de natación, un reloj súper versátil y súper poderosísimo. Que quizás yo no le he sacado todo el plus. Bueno, pero el portal también me entrega información de las distintas sesiones. Aquí, por ejemplo, que fue la Maratón de Santiago, pero no son 10 kilómetros, hay que aclarar, por algo no está certificada. Me entrega la información, me entrega la ruta y todo, pero yo dije, oye, pero yo necesito cruzar la información, necesito cruzar. Y ese cruzar, acá en este portal, no me lo permite. Y es por ese motivo que yo quiero llevar mis datos a realizar el análisis, pero un análisis en un ambiente que para mí es más cómodo, que en el caso Python. ¿Cómo me llevo estos datos? Bueno, aquí, decido llevar mis datos que me ofrece la plataforma. El formato elegido es el GPX, que es un formato de archivo XML que se utiliza para almacenar datos geográficos.
Teniendo ese archivo, yo comienzo mi análisis exploratorio en Python. Bueno, en nuestro notebook utilizamos lo que es la librería GPXPy, que nos ayuda a leer y manipular este tipo de archivos. Después, al abrir el archivo, comenzamos a leer los datos que contienen a través de una iteración con un simple for. Y voy viendo qué. Y a medida que voy viendo qué es lo que es, podemos verificar que precisamente lo que nos entrega nuestro dataset de este archivo son 4005 puntos, que cada punto tiene 4 variables, que en este caso latitud, longitud, elevación y tiempo. Con ese dato ya finalmente tengo un dataset de 4005 puntos y cada punto tiene 4 variables importantes, no olvidar. Y ahora que siempre tengo el XLI, la latitud y la longitud, para mí siempre la inquietud de poder llevarlo a un mapa. La librería utilizada en este caso es Folium. Entonces, lo que hace Folium me entrega mapas interactivos en HTML, usado bastante en estas librerías son utilizadas para visualizar rutas sobre mapas. Así que voy a la segura, vuelvo a mi notebook y lo que hago es importar primero las librerías, el GPXPy, el Folium, para poder leer el archivo. Y aquí, posteriormente, bueno, comienzo a leer el archivo GPX, donde abro, que contiene los datos de la ruta, grabado en mi Garmin, y posteriormente lo convierto a un archivo, algo manipulable, en este caso, lo guardo todo en un arreglo point, y posteriormente, al extraer después de los puntos, recorriéndolo con el for, lo que hago es guardar, y voy recorriendo, guardar latitud, longitud, y finalmente para crear un mapa, donde le paso estos puntos. Al mapa le digo que me realice una línea azul con un cierto peso, una opacidad y lo añado. Y finalmente, bueno, también quiero agregar lo que es un punto de inicio y término de la carrera para posteriormente grabar ese mapa. Si se dan cuenta, ese archivo es un HTML, por lo tanto ese HTML lo puedo ocupar en distintos lados. En este caso solo lo voy a mostrar. Y este es el HTML que finalmente salía. Y a mí me encantó cuando lo vi y dije, wow, este mapa no tiene que enviarle nada a nadie. Y ahora lo que me abrió el apetito es, quiero ver, tengo el mapa, pero también quiero ver las distintas velocidades, cómo voy. Y para eso vuelvo al notebook anterior, recordando que lo que tengo son nuestros 4 puntos, 4 variables por 4005 puntos. Y otra vez recorro, vamos a analizar. Y lo que hago es defino una función, el having_seen, el cual le pasamos el XLI, que nos calcula la distancia entre los dos puntos geográficos, dados por la coordenada longitud y latitud, y considerando lo que es la curva de la Tierra. Más que nada, en síntesis podemos decir que se calcula la distancia de metros entre dos coordenadas, entre la coordenada 1 y coordenada 2. Y así recorremos los puntos determinando las distintas diferencias entre ellos, utilizando la función. Y con esas variables podemos calcular lo que es la velocidad. Hay que se dan cuenta que ya calculando la diferencia de tiempo, posteriormente obtengo la distancia, teniendo distancia y tiempo, tengo la velocidad. Y eso lo que hago es agregarlo a mi arreglo de segmentos. Y posteriormente, con la velocidad, yo la puedo, aquí hacemos otra función más que nada para asignar que a la velocidad asignarle un color. Más que nada enfocando qué tan lento, qué tan rápido. Y para posteriormente con esa información ya tengo poder volver a agregarlo al mapa que tengo. Y otra vez, en realidad creo un nuevo mapa, porque lo puedo ir guardando, preferí no sobreescribirlo, y se forma este nuevo mapa. Claro, aquí los colores quizás no fueron los más adecuados, y ahí empieza a pensar, necesito darle mejor visibilidad a este mapa, porque realmente estoy perdiendo el foco, que la ruta, porque claro, con el resto de los coloridos. Entonces, ¿qué alternativas tengo para mejorar el look a este mapa? Y ahí lo que hacemos es volver a nuestro mapa creado por la librería Folium y es usar tills que son personalizados, que mejora mucho más la estética del mapa. Y los tills en Folium definen el estilo visual del mapa.
le puedo decir como la piel del mapa, podríamos decir. Entonces yo seguí jugando y averigué que puedo darle estos tipos de formatos, que para mí son maravillosos. Solamente cambiándole el nombre y asignándoles este, este nombre para poder. Y ahora tengo súper claro que entenderán cuál es el mapa que yo elegí. Finalmente, obvio, el que más visualización tenía. Yo, claro, las calles ya me las conozco, no necesito que resalten en mi mapa, pero sí la ruta. Ya, y acá yo dije, ya, pero los colores creo que no fueron los más efectivos o asertivos que elegí. Entonces, lo que voy a hacer es volver a modificar los colores y ahora lo que voy a hacer, que el color rojo, por decirlo, naranjado, va a ser el de mayor velocidad, el de mediana velocidad va a ser verde y el de lenta velocidad va a ser azul. Y ahora cambiamos y ahí sí aparece mejor los colores junto con el mapa. Claro, aquí destacan, pero claramente, dos puntos azules que son, ahí hay un tema que ver, y el resto podríamos ver que se fue parejo, fue verde, y que fue lo que esperaba, que fuera promedio. Entonces, ahora vamos a calcular los split por kilómetro. Y más que nada, para eso ocupamos la librería GeoPy, que lo que hace es facilitar la geocodificación y medir distancias geográficas para poder ir utilizando. Y acá tengo lo que es, obviamente, vuelvo a abrir mi archivo y los puntos que contienen mi dataset. Y acá en este bloque lo que hace es calcular el speed por carrera, que mide el tiempo de cómo le tomó recorrer cada kilómetro y se guarda esa información. Y aquí recorre los puntos de GPS de la ruta, los suma las distancias entre ellos consecutivos hasta completar 1 kilómetro. Después calcula cuando se alcanza el kilómetro 1, calcula el tiempo transcurrido y lo guarda en un split. Y posteriormente reinicia. Acá, más que nada, lo que hace es imprimir el split en dos formatos, tanto en segundos como en minutos. Y evalúa finalmente si el split fue positivo o negativo. Claramente, el último fue el más lento porque obviamente es un tema de cansancio. Y finalmente lo que hacemos es tomar lo que hicimos y volver a dejarlo crear un gráfico. Un gráfico que finalmente lo que hace es tener el kilómetro y los segundos. Y me dibuja los tiempos. Y aquí, obviamente, aquí tenemos súper claro que ya habíamos visto el punto azul, el mayoritario, que está aquí cerca del kilómetro 5, lo cual el gráfico corrobora eso. Y me gustaría ver, por ejemplo, también un tema de saber cuál fue el kilómetro más alto, más rápido, más lento, lo cual es bastante evidente, pero lo que hacemos es precisamente convertir los splits de segundo a ritmo, primero, convertirlos de minutos por kilómetro y identificamos aquí el kilómetro más rápido, el kilómetro más lento y lo agregamos a nuestro gráfico y finalmente nos queda así. Evidencialmente que al inicio el kilómetro más rápido porque es un tema de toda la adrenalina que se tiene al inicio y bueno, el kilómetro más lento ya lo hemos visto. Ya, ¿qué más? La elevación. La elevación es una variable bastante interesante dentro del running precisamente porque estamos contra la gravedad. Finalmente, mientras más elevación, más lento nos hacemos. Y volvamos a tomar lo que es nuestro dataset, obviamente recorriendo nuestros puntos. Y aquí lo que hacemos es calcular los speed por kilómetro, como antes lo habíamos hecho, y registramos el ritmo de minutos por kilómetro para calcular la elevación promedio en cada kilómetro, usando el dato que es la elevación, en este caso que está de cada punto GPS. Y finalmente generamos una visualización con dos ejes, en este caso, donde el eje izquierdo va a ser el ritmo del kilómetro por minutos por kilómetro y el segundo eje, que va a ser en el eje derecho, va a ser la elevación. Y acá tenemos nuestro gráfico y de alguna manera tiene concordancia. ¿Por qué? Porque vemos efectivamente que a mayor elevación nuestra lentitud va aumentando. Entonces, no hace sintonía que habría que ser un punto de mejora en el sentido de
entrenar más elevaciones, sería recomendable. Y ahora mapas por kilómetro, porque finalmente hemos visto, deducido que en el kilómetro 5 ha pasado ese punto azul que destacamos, pero abajo también había otro punto. Y ese punto sería relevante analizar. O en qué kilómetros se encuentra. Bueno, para eso calculamos las coordenadas GPS exactas donde se completó cada kilómetro a lo largo de la carrera. Y poder posteriormente guardarlo en nuestro arreglo Kilometer Market y poder agregarlo a nuestro mapa. Lo mismo que antes, inicializamos nuestras variables, recorremos nuestros puntos GPS, y si hay un punto anterior, un prep, también se calcula la distancia y se cumple el nuevo kilómetro, se agrega y a nuestro arreglo Market. Para posteriormente, bueno, aquí también lo que calculamos con nuestro kilómetro Market es poder incorporarlo dentro de nuestro mapa y que se vea. En este caso, le agregamos un estilo HTML, un fondo, recordando que tenemos un fondo negro, utilizamos letras blancas, le damos un borde, un redondeo y creamos acá un nuevo mapa para no ir pisando y conservarlo. Nuestro mapa. Y nos queda este mapa. En este caso ya, y nos queda súper claro, kilómetro 5 siempre hemos hablado, y el kilómetro 9. Kilómetro 9 también. Pensando también que, de una manera, pensando que esto del 7 al 10 es bajada, debe haber sido aprovechado, pero no, hubo algo que ocurrió acá que todavía no tenemos una claridad. En este caso teníamos, para lo que es el kilómetro del 4 al 7, tenemos súper claro que es elevación. Y sobre todo acá la elevación en el kilómetro 5. Entonces veamos tiempo. Agreguemos este mapa, agreguémosle tiempo. Y volvemos a nuestro notebook y con este código ahora lo que hacemos es capturar no solo el punto exacto donde se alcanzó cada kilómetro, sino también el tiempo acumulado para saber precisamente y poder buscar una razón a lo que pasó en el kilómetro 9. Entonces se captura el tiempo, se calcula el tiempo acumulado en cada inicio y se almacena la información completa en el kilómetro para llegar a lo que es nuevamente agregar la información que guardamos en nuestro arreglo Market para poder agregarlo en nuestro mapa. Y finalmente tenemos este mapa. Claro, aquí tenemos una vista mucho más entretenida. En este caso podemos recorrer cuánto fue. Nos íbamos, por ejemplo, yo me había puesto que el kilómetro 5 hacerlo en 35 minutos, porque había pensado en demorarme 1 hora 10, pero en el kilómetro 5, demorarme 35 minutos, me demoré menos. Ya tenía una holgura, pero la explicación de acá, para que el kilómetro 9 se muestre una lentitud, es precisamente que me faltó algo, un poco más de power, que ahí sentí que me cansé. Eso efectivamente, que quizás acá en el gráfico no, y o sea, se nota ahí en el gráfico, faltó alguna cierta alimentación, algo efectivo, algo no pasó bien. Y seguramente me sirve para futuro el poder considerar que ya antes de la hora yo debiese comer algo para poder mantener la energía. Porque, ¿qué pasa? Mientras corremos vamos gastando y consumiendo nuestros combustibles, que en este caso toda el azúcar, la glucosa que tengamos en nuestro, o carbohidratos que hayamos consumido previo. Y aquí, evidentemente, y aquí ya llega un punto de fatiga que seguramente repercutió en el mapa y se muestra en el mapa, que fue la lentitud en el kilómetro 9, que no tiene explicación lógica, o por lo menos no de que sea por altimetría o por algún punto especial. Bueno, y también mencionarles que el kilómetro 5 está también el punto de hidratación y que también es una detonante para que las personas se pongan lentas porque pasan a buscar su hidratación, que es un vaso, y seguramente recuerdo que había bastante gente. Entonces tiene sentido que este punto esté destacado y haya sido lento. Pero este de acá yo lo distribuyo a fatiga. Y ahí es lo que el punto de mejora es no fatigarme antes del kilómetro 9. Podría ser que en el kilómetro, o sea, el minuto 50, consumir algún gel energético para tener energía para finalizar el recorrido. Y ya con nuestro análisis, contando que, y aquí nos corrobora que en el kilómetro 5 está el punto de hidratación. Y ahora el resumen.
¿Qué calculé? Bueno, calculé la distancia recorrida, los desniveles, los kilómetros subidos, bajados, el tiempo total, el tiempo promedio también por kilómetro. Y lo que hicimos fue tener un dataset de 4.005 puntos, que cada uno tenía 4 variables, lo que nos permitieron establecer distintas estadísticas. En el caso de la duración acá me dice que es 1 hora 6:51 segundos, 1 hora 6 minutos 51 segundos, que son 9.96 kilómetros a un ritmo de 6.21. Y bueno, aquí la elevación y tanto la ganada y la pérdida. ¿Qué más? Bueno, más que nada en función de, claro, tuvo un split negativo, un ritmo sostenido que me dice pues, la elevación moderada, generar un buen rendimiento, o sea, hay que seguir entrenando. Tengo las mejoras que me permitió ver que me entregó el mapa y me permitió analizar y poder concluir, con lo cual yo creo que fue un exitoso análisis utilizando Python. Y esta fue mi charla visualizando 10K en Python, una mirada de datos al running personal. Muchas gracias.